técnicas de infiltración local, bloqueo nervioso y anestesia intraligamentosa. Antes de la inyección, se recomienda la aplicación de un anestésico tópico en la membrana mucosa. Esto se consigue muy bien con la lidocaína, que es la única preparación del grupo amida que proporciona anestesia de superficie de eficiencia suficiente. La lidocaína, tras dejarla un corto periodo de tiempo para que empiece su acción, además de una buena acción bactericida, disminuye de forma importante el dolor que produce la inyección. Si se utiliza la infiltración como método de anestesia, el anestésico local se aplica debajo de la membrana mucosa y directamente en contacto con el hueso. Para poder llegar a las terminaciones nerviosas, el anestésico local debe difundir a través del hueso esponjoide hasta el ápex. Cuando se realiza un bloqueo nervioso, se precisa solo una pequeña cantidad de solución anestésica para anestesiar la región de distribución del nervio en particular. Las técnicas típicas en odontología son el bloqueo del nervio infraorbitario, en un punto por debajo del borde inferior de la órbita. Se anestesiará la zona externa de la nariz, la parte frontal de la mejilla, el labio superior, y también los procesos alveolares y los dientes en la región de los incisivos. El bloqueo del nervio nasopalatino producirá anestesia de la membrana mucosa, así como del paladar duro en la zona de los incisivos. El bloqueo del nervio palatino anterior provocará analgesia unilateral del paladar blando y duro desde la parte anterior, alcanzando hasta el primer premolar. El bloqueo de los nervios dentales posteriores o nervio alveolar posterosuperior, conocido también como bloqueo de la tuberosidad, produce analgesia en la zona superior del hueso de la mandíbula y en la encía de la región molar y premolar. El bloqueo del nervio dental inferior, realizado en el foramen mandibular, anestesiará la mitad homolateral de la mandíbula. El bloqueo del nervio bucal en el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula produce anestesia de la membrana mucosa en la región molar y bucal. Finalmente, el bloqueo del nervio mentoniano produce anestesia de la membrana mucosa bucal. Con la aplicación del anestésico local cerca o en el canal mentoniano, los dientes anteriores del mismo lado quedarán anestesiados. El bloqueo del nervio infraorbitario en el foramen infraorbitario, que se localiza 10 milímetros por debajo de la sutura cigomático-maxilar, debe empezar con la inserción de la aguja de inyección paralela al eje del canino. Se coloca un dedo en el borde de la órbita. Aproximadamente a 16 milímetros por encima del punto de inserción, la punta de la aguja toca la región del foramen. Tras comprobar que la aspiración es negativa, se inyecta 1 mililitro de anestésico. El nervio nasopalatino sale por debajo del canal de los incisivos hasta la papila incisiva. Para bloquear el nervio, se penetra en la mucosa próxima a la papila y se inyecta un pequeño volumen de anestésico. El nervio palatino anterior transcurre a través del canal ptérico-palatino y puede encontrarse medialmente al primer molar y a una distancia de aproximadamente 10 milímetros. Para realizar un bloqueo eficaz, se precisan de 0,2 a 0,3 mililitros de anestésico local. Para evitar el dolor a la inyección y la necrosis por presión, así como la excesiva anemia local, el anestésico debe inyectarse con extrema lentitud. Para bloquear el nervio dental posterior, la aguja debe insertarse a nivel del segundo molar en el vestíbulo bucal. Una vez la aguja ha contactado con el hueso, se gira sucesivamente hacia la parte externa en un ángulo de 45 grados con respecto al plano de oclusión y hacia la línea central de los molares. En este momento se le hace avanzar unos 30 milímetros. Tras realizar una prueba de aspiración negativa, se inyectan alrededor de 2 mililitros de anestésico local. Si no se logra contactar con el hueso, existe el peligro de realizar una inyección en los vasos del plexo pterigoideo, pudiéndose desarrollar como consecuencia un hematoma retromaxilar.
Para anestesiar el nervio dental inferior, la aguja debe insertarse un poco por fuera de la rama mandibular. Dándole a la aguja la dirección del canino opuesto, se le hace avanzar en la zona pterigomandibular unos 20 milímetros aproximadamente. El surco mandibular, que es la zona diana, se sitúa por encima del foramen mandibular. Tras realizar una prueba de aspiración negativa, se inyectan aproximadamente 2 mililitros de anestésico local. Un error que se comete con frecuencia es sobrepasar el nervio con la aguja. Para corregir este error, la jeringuilla debe girarse un poco hacia el lado opuesto. Si se produce un contacto óseo con la língula de la mandíbula al inicio de la inyección, se puede corregir rotando la jeringuilla hacia el lado que va a ser anestesiado. Con esta técnica, hay un riesgo relativamente alto de puncionar un vaso próximo. Por lo tanto, es obligado realizar cuidadosamente frecuentes pruebas de aspiración. Para el bloqueo del nervio bucal, tras contactar con el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, se deposita aproximadamente 1 mililitro de anestésico. Para la anestesia del nervio mentoniano, se deposita una pequeña cantidad de anestésico en la zona de la salida del nervio por el canal mandibular. Esto produce un bloqueo sensitivo de toda la zona. Aunque los principios de la inyección intraligamentaria se conocen desde principios de siglo, esta técnica solamente ha podido ser empleada tras el desarrollo de jeringuillas y de agujas adecuadas para el espacio periodontal. La aguja se introduce de 2 a 3 milímetros en el espacio periodontal. El anestésico local se inyecta lentamente en la esponjosa alrededor del diente y en el espacio periodontal. Las ventajas de este método son que precisa una cantidad pequeña de anestésico local, que la inyección produce un traumatismo pequeño y que la zona anestesiada es únicamente aquella deseada. Entre sus inconvenientes están la posible contaminación bacteriana desde el surco al espacio periodontal, la lesión mecánica e incluso citotóxica del tejido periodontal y la necrosis provocada por la inyección a alta presión.